esposa me envió un mensaje. Decía, atascada en el trabajo hasta tarde, mi amor. Te amo. Leí esas palabras mientras estaba sentado a solo 2 mesas de distancia, observándola besar apasionadamente a un hombre que definitivamente no era su jefe. ¿Alguna vez has sentido que tu mundo entero se derrumba en un solo segundo? Eso fue exactamente lo que me pasó aquella noche. Y lo que descubrí después fue mucho peor de lo que imaginaba. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene un giro que jamás esperarías. La vi reír de esa manera especial que solía ser solo para mí, tocando su brazo, inclinándose hacia él con una intimidad que me revolvió el estómago. Cuando él le acarició el rostro y ella cerró los ojos, como si estuviera saboreando el momento, supe que mi matrimonio de 8 años acababa de morir frente a mis ojos. No grité, no hice una escena, simplemente tomé una foto con mi teléfono, dejé dinero suficiente en la mesa para cubrir mi cuenta, y salí del restaurante sin que Valeria me viera. Afuera, bajo la luz de la calle, miré nuevamente su mensaje. Te amo, decía. Las palabras ahora me parecían obscenas. Caminé hasta mi auto, me senté en el asiento del conductor y respiré profundamente. Cada fibra de mi ser quería regresar, confrontarlos, hacer que todos en ese lugar supieran qué clase de mujer era Valeria. Pero algo me detuvo. Una voz tranquila en mi cabeza me dijo que esperara, que observara, que entendiera completamente la magnitud de esta traición antes de actuar. Había ido a ese restaurante por casualidad. Valeria había dicho que trabajaría hasta las 10 de la noche en un proyecto urgente. Yo había salido con mi amigo Andrés para tomar unas cervezas y olvidar un día difícil en la oficina. Él eligió ese lugar. Me dijo, hacen las mejores alitas de pollo de la ciudad. Nunca imaginé que ese antojo casual de Andrés me llevaría no a descubrir que mi esposa, la mujer con quien había compartido 8 años de mi vida, me estaba siendo infiel. El engaño estaba sucediendo a plena vista, en un restaurante público, con la confianza arrogante de quien cree que su mentira es perfecta. Conduje a casa en piloto automático, nuestra casa, el lugar donde habíamos planeado criar una familia, las paredes que habíamos pintado juntos durante nuestro primer año de matrimonio, la cocina, donde Valeria solía preparar el desayuno los domingos mientras yo leía el periódico. Todo eso ahora se sentía contaminado por la infidelidad. Estacioné en la entrada y me quedé sentado en la oscuridad. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Pensé en todas las veces que había trabajado hasta tarde en los últimos meses. Recordé las llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Los mensajes de texto que borraba inmediatamente después de leer. Las señales habían estado ahí todo el tiempo, y yo había sido demasiado confiado, demasiado estúpido para verlas. Me sentía como un idiota. Entré a la casa vacía y fui directamente a nuestro dormitorio. Abrí el closet de Valeria y comencé a revisar sus cosas metódicamente. No sabía qué estaba buscando exactamente, pero sabía que tenía que haber más evidencia. En el bolsillo interior de uno de sus bolsos encontré un recibo de hotel. Hotel Mirador, habitación 212. Hace 3 semanas, la noche que supuestamente había estado en la despedida de soltera de su prima Daniela. Fotografié el recibo, luego revisé sus cajones. Debajo de su ropa interior encontré un teléfono celular que nunca había visto antes. Un teléfono barato, de prepago, el tipo que alguien usaría si quisiera ocultar algo. Lo encendí. No tenía contraseña. Los mensajes eran devastadores. Meses de conversaciones con un hombre llamado Rodrigo. Planes de encuentros, palabras de amor, detalles íntimos que me hicieron sentir físicamente enfermo. Valeria le había dicho a este Rodrigo cosas que nunca me había dicho a mí. Le había prometido cosas. Hablaba de mí con desprecio, llamándome aburrido y predecible. En uno de los mensajes escribió, Martín es un buen hombre, pero no me hace sentir viva como tú. Fotografié cada conversación, cada imagen. Había fotos de ellos juntos que me destrozaron.
Valeria lucía feliz de una manera que hacía años no la veía conmigo. Guardé el teléfono exactamente donde lo había encontrado y cerré el cajón. Luego fui a la sala y me serví un whisky. Necesitaba pensar con claridad. A las 10:15 escuché el auto de Valeria en la entrada. Me quedé sentado en la oscuridad de la sala, sin encender las luces, esperando. La escuché entrar, cerrar la puerta con llave y caminar hacia el dormitorio. Cuando encendió la luz de la sala y me vio sentado allí, dio un salto. Me dijo: «Martín, me asustaste. ¿Por qué estás sentado a oscuras?» Su voz sonaba normal, despreocupada. Era una actriz consumada. Le pregunté con voz neutra: «¿Cómo estuvo el trabajo?» Ella se quitó el abrigo y respondió: «Agotador. Ese proyecto está siendo una pesadilla. ¿Cómo estuvo tu noche?» Me estudió con la mirada. Podía ver su cerebro trabajando, preguntándose si había algo extraño en mi comportamiento. Le respondí: «Interesante. Fui a cenar con Andrés a un lugar nuevo, restaurante La Fontana. ¿Lo conoces?» Vi el momento exacto en que el pánico cruzó su rostro antes de que pudiera ocultarlo. Me dijo: «No creo haberlo escuchado», pero su voz sonó un poco más aguda. Continué: «Es curioso, porque juraría que vi a alguien que se parecía mucho a ti allí, pero no podía ser tú, porque estabas trabajando hasta tarde, ¿verdad?» Valeria se quedó inmóvil. El silencio entre nosotros se volvió denso, pesado. Comenzó a decir: «Martín», pero levanté mi mano. Le dije: «No, no digas nada. Ahora voy a hacer una pregunta y quiero que pienses muy cuidadosamente antes de responder. ¿Hay algo que quieras contarme? ¿Algo sobre tu día? ¿Sobre dónde estuviste realmente esta noche?» Ella abrió la boca, la cerró. Pude ver el cálculo detrás de sus ojos. ¿Cuánto sabía yo? ¿Podía arriesgarse a seguir mintiendo? Finalmente dijo: «Estuve cenando con un compañero de trabajo. Es un proyecto conjunto y necesitábamos discutir algunos detalles fuera de la oficina». Repetí: «Un compañero de trabajo. ¿Cómo se llama?» Respondió: «Rodrigo Ramírez. Trabaja en el departamento de marketing». Al menos esa parte era verdad, le dije. «Ya veo. ¿Y siempre besas a tus compañeros de trabajo de esa manera?» Su rostro se puso pálido. Me dijo: «No sé de qué hablas». Saqué mi teléfono y le mostré la foto que había tomado. Valeria mirando a Rodrigo, sus labios encontrándose, su mano en su mejilla. La imagen era clara, innegable. Valeria se tambaleó como si la hubiera golpeado. Me dijo: «Martín, yo puedo explicar». La interrumpí: «¿Puedes explicar la traición? ¿Puedes explicar 8 años de matrimonio tirados a la basura? ¿Puedes explicar el teléfono secreto que encontré en tu cajón, los meses de mensajes con Rodrigo, el recibo del Hotel Mirador de hace 3 semanas cuando supuestamente estabas en la despedida de soltera de Daniela?» Mi voz seguía calmada, pero había acero en ella. Con cada palabra vi cómo se desmoronaba. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Me dijo sollozando: «Lo siento mucho. No quería que pasara. Simplemente sucedió». Le respondí: «Las cosas no simplemente suceden, Valeria. Tú elegiste esto. Elegiste cada mentira, cada mensaje, cada encuentro secreto». Me levanté del sofá. Continué: «Elegiste convertir nuestro matrimonio en una farsa». Me preguntó con voz temblorosa: «¿Qué vas a hacer?» La miré directamente a los ojos y le dije: «Lo que debía hacer hace tiempo. Voy a protegerme. Voy a dormir en la habitación de huéspedes esta noche. Mañana empezaré el proceso de divorcio. Puedes quedarte en la casa por ahora, pero te sugiero que busques un lugar para vivir, porque esta casa se venderá como parte de la división de bienes». Me suplicó: «Martín, por favor, podemos ir a terapia. Podemos solucionar esto». Le respondí: «No hay nada que solucionar. Has matado lo que teníamos.
No hay vuelta atrás de esta infidelidad. Me pasé la noche en la habitación de huéspedes sin dormir, mirando el techo y repasando mentalmente cada detalle de los últimos meses, cada noche de trabajo extra, cada mensaje que Valeria borraba rápidamente, cada vez que me había sentido como un estorbo en mi propia casa. Todo cobraba sentido ahora. La traición no había comenzado esa noche en el restaurante. Había comenzado mucho antes, y yo había sido demasiado confiado para verlo. A las 6 de la mañana, escuché movimiento en el pasillo. Valeria tocó suavemente la puerta. Me dijo, «Martín, ¿podemos hablar?» No respondí. Después de un momento, escuché sus pasos alejarse. Me levanté, me duché y me vestí con la misma ropa que usaría para ir a la oficina. Necesitaba mantener algún tipo de normalidad mientras mi mundo se desmoronaba. Cuando salí de la habitación, Valeria estaba en la cocina, todavía en pijama, con los ojos hinchados de llorar. Me dijo con voz pequeña, «Hice café». Serví una taza sin mirarla. Continuó, «Llamé al trabajo, les dije que estaba enferma. Necesitamos hablar sobre esto». Le respondí, «No hay nada que hablar, ya te dije lo que va a pasar». Me suplicó, «Martín, por favor, 8 años no pueden terminar así. Cometí un error terrible, lo sé, pero te amo, amo nuestro matrimonio». Me volteé hacia ella y le dije, «¿Me amas? ¿De verdad acabas de decir eso? Leí tus mensajes con Rodrigo, Valeria. Leí cada palabra donde le decías cuánto me despreciabas, donde te burlabas de mí, donde planeabas encuentros con él mientras yo trabajaba para mantener esta casa, este matrimonio». Ella sollozó. Estaba confundida. Rodrigo me hacía sentir especial, emocionante, pero eso no significa que no te ame. Le respondí, «El amor no funciona así, el amor no traiciona, el amor no miente todos los días mirando a los ojos de su pareja. Lo que tú hiciste no tiene nada que ver con amor». Tomé mis llaves del auto. Le dije, «Voy a la oficina. Cuando regrese, quiero que hayas empacado tus cosas más importantes. Puedes quedarte con tu hermana Rosa mientras buscas departamento». Protestó, «No puedes echarme de mi propia casa». Le respondí, «Es nuestra casa. La compramos juntos y será vendida como parte del divorcio. Pero mientras tanto, yo me quedo. Tú eres quien destruyó este matrimonio. Tú eres quien se va». Salí antes de que pudiera responder. En el auto, finalmente dejé salir las emociones que había estado conteniendo. Golpeé el volante con frustración. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no había visto las señales? Me sequé los ojos con rabia. No le daría a Valeria la satisfacción de verme destrozado. En la oficina, mi asistente Lorena notó inmediatamente que algo andaba mal. Me preguntó, «Martín, ¿estás bien? Te ves terrible». Le respondí brevemente, «Problemas personales. Nada de qué preocuparse». Me encerré en mi oficina y comencé a buscar abogados de divorcio. Necesitaba a alguien que protegiera mis intereses. Encontré a un abogado llamado Miguel Herrera que tenía excelentes reseñas y se especializaba en casos de infidelidad. Llamé y pedí una cita urgente. Su secretaria me dijo, «Puedo verlo esta tarde a las 4». Respondí, «Perfecto». Pasé el resto del día tratando de concentrarme en el trabajo, pero fallando miserablemente. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Valeria besando a Rodrigo. A las 3:30 salí hacia la oficina del abogado Herrera. Era un hombre de unos 50 años, de apariencia seria pero no poco amigable. Me dijo una vez que estuvimos sentados en su oficina, «Señor García, cuénteme su situación». Le conté todo, la noche en el restaurante, el teléfono secreto, los mensajes, el recibo del hotel. Le mostré todas las fotos que había tomado como evidencia. Herrera tomó notas meticulosamente. Finalmente dijo, «Tiene un caso sólido. La evidencia de infidelidad está bien documentada.
Eso nos ayudará en la división de bienes y si hay disputas sobre la pensión alimenticia. Le respondí, no quiero nada de ella, solo quiero salir de esto con lo que me corresponde justamente. La casa, mi auto, mis cuentas de ahorro. Ella puede quedarse con lo suyo. Me aconsejó, entiendo su posición emocional, pero le aconsejo que no tome decisiones precipitadas basadas en el enojo. Esto es un proceso legal y debemos asegurarnos de proteger sus intereses a largo plazo. Tenía razón, por supuesto. Le pregunté, ¿cuánto tiempo tomará el divorcio? Respondió, depende de si su esposa coopera o si decide pelear. Con la evidencia que tiene, yo estimaría entre 6 meses y un año si todo va relativamente bien. Un año, un año para deshacer 8 años de matrimonio. Le dije, empecemos el proceso. Me indicó, prepararé los documentos. Mientras tanto, le sugiero que documente todo. Cada interacción con su esposa, cada gasto, cada comunicación. Y si es posible, separe sus finanzas inmediatamente. Salí de la oficina del abogado sintiéndome un poco más en control. Al menos estaba tomando acción. Cuando llegué a casa, Valeria había empacado 2 maletas. Me dijo con voz monótona, me voy a casa de Rosa, pero necesito que sepas que voy a pelear por nuestro matrimonio. No me voy a rendir así. Le respondí, el matrimonio terminó el momento en que decidiste besar a otro hombre. Puedes pelear todo lo que quieras, pero yo ya tomé mi decisión. Esa noche, sola en la casa que había compartido con Valeria, me serví otro whisky y me senté en el sofá. El silencio era ensordecedor. No había televisión encendida, no había música de fondo, no había conversación, solo yo y mis pensamientos. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de un número que no reconocía. Decía, necesitamos hablar. Soy Rodrigo. Lo bloqueé inmediatamente. No tenía nada que decirle al amante de mi esposa. Los siguientes días pasaron en una nebulosa. Iba al trabajo, volvía a casa, evitaba las llamadas de Valeria. Ella me llamaba constantemente, dejaba mensajes de voz llorando, suplicando otra oportunidad. Los borraba sin escucharlos completamente. Mi amigo Andrés vino a visitarme. Me dijo, escuché lo que pasó, lo siento mucho, hermano. Le había contado todo después de esa primera noche. Me preguntó, ¿cómo estás manejándolo? Le respondí, un día a la vez, es raro estar solo después de 8 años. Me aseguró, no estás solo, tienes amigos, tienes familia y vas a superar esto. Quería creerle. Una semana después de descubrir la infidelidad, recibí una llamada de Daniela, la prima de Valeria. Me dijo, Martín, necesito hablar contigo, es importante. Le respondí, si Valeria te envió a convencerme de que vuelva con ella, puedes ahorrarte el tiempo. Me aclaró, no es eso, es sobre la noche de mi despedida de soltera. Valeria me usó como coartada, ¿verdad? Su voz sonaba culpable. Le confirmé, sí, encontré un recibo de hotel de esa noche. Daniela suspiró profundamente y me explicó. Lo sospechaba. Ella llegó a mi despedida solo por una hora. Tomó fotos conmigo para tener pruebas, y luego se fue diciendo que no se sentía bien. Yo no sabía que estaba teniendo una aventura. Lo juro, si lo hubiera sabido, te habría dicho. Le respondí, no es tu culpa, Daniela. Valeria engañó a todos. Continuó. Hay algo más que debes saber. Valeria me llamó ayer. Estaba histérica. Dice que Rodrigo la dejó. Aparentemente él le dijo que la aventura fue solo diversión para él, aunque nunca tuvo intención de dejar a su esposa por ella. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y pena. Le dije, así que perdió todo por nada. Me confirmó. Al parecer, sí. Solo pensé que debías saberlo. Valeria está destrozada. Después de colgar con Daniela, me quedé pensando. Valeria había destruido nuestro matrimonio por un hombre que nunca la había tomado en serio. Había arriesgado 8 años de estabilidad, de amor real,
por una fantasía que se evaporó en el momento en que las cosas se pusieron reales para Rodrigo. Había una justicia poética en eso. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Valeria. Contra mi mejor juicio contesté. Me suplicó desesperada. Martín, por favor. Rodrigo me dejó, me usó. Yo fui una estúpida. Tú eres el único hombre que realmente me ha amado. Su voz estaba quebrada. Le respondí fríamente. Ahora te das cuenta. Ahora que tu amante te descartó como si fueras basura, ahora me valoras. Me dijo, cometí el peor error de mi vida, pero todavía podemos salvarlo. Iremos a terapia. Haré lo que sea necesario. Le pregunté con voz más dura, Valeria, ¿realmente crees que voy a ser tu segunda opción, tu plan de respaldo porque el hombre que realmente querías no te quiso a ti? Continué, me traicionaste, me mentiste durante meses, me hiciste sentir como un tonto. Y ahora, solo porque Rodrigo te rechazó, ¿esperas que yo te reciba con los brazos abiertos? ¿Esperas que olvide todo el engaño? Me dijo sollozando, te amo, nunca dejé de amarte. Le respondí, si esto es tu versión del amor, entonces no quiero ninguna parte de él. El divorcio sigue adelante, Valeria. Ya firmé los papeles. Los recibirás en los próximos días. Te sugiero que consigas un buen abogado porque no voy a hacer esto fácil. Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano temblaba. Una parte de mí, una parte estúpida y sentimental, quería creerle. Quería creer que podíamos superar esto. Pero la parte racional, la parte que había visto las fotos y leído los mensajes, sabía que algunos engaños no tienen perdón. Esa noche soñé con Valeria. En el sueño estábamos en nuestro primer departamento, recién casados, riendo mientras pintábamos las paredes de azul. Ella tenía pintura en la nariz y yo la besaba. Era un recuerdo real, de años atrás, cuando todo era simple y puro. Desperté con lágrimas en los ojos, odiando que todavía la amara después de todo lo que había hecho. 2 semanas después del descubrimiento inicial, Valeria apareció en mi oficina. Lorena trató de detenerla, pero ella pasó de largo. Me suplicó, Martín, por favor, solo 5 minutos. Estaba más delgada, ojerosa. El engaño había cobrado su precio en ella también. Le dije mirando mi reloj, tienes 3 minutos, dime lo que viniste a decir. Me dijo, renuncio a todo, la casa, los ahorros, todo. Solo dame otra oportunidad. Probaré que he cambiado. Le respondí, no quiero tus cosas, Valeria, y no puedes probar algo que no es verdad. Las personas no cambian de la noche a la mañana. Me suplicó, entonces dime qué necesitas, qué tengo que hacer para que me perdones. La miré realmente por primera vez en semanas. Vi a una mujer destrozada, arrepentida, pero también vi a la mujer que había elegido destruir lo que teníamos. Le respondí finalmente, nada, no hay nada que puedas hacer. El daño está hecho y no hay forma de deshacerlo. Llamé a seguridad para que la escoltaran fuera. Mientras la veía irse, sentí que un capítulo de mi vida se cerraba definitivamente. La traición había cambiado todo. Ya no era el hombre que confiaba ciegamente. Ya no era el esposo que creía en finales felices. Era alguien nuevo, alguien más cauteloso, más cínico. Y aunque dolía, sabía que era necesario para sobrevivir. Esa noche, Andrés me invitó a tomar unas cervezas. Me insistió, necesitas salir de esa casa. Necesitas recordar que hay vida más allá de Valeria. Acepté. En el bar, rodeado de amigos que genuinamente se preocupaban por mí, comencé a sentir algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero eventualmente sanaría de esta infidelidad. Eventualmente podría confiar nuevamente. Eventualmente el dolor se volvería solo un recuerdo distante. Mientras tanto, tomaría cada día como venía, un paso a la vez, una decisión a la vez, y poco a poco
Reconstruiría mi vida de las cenizas de mi matrimonio destruido. El divorcio estaba en camino. La traición había terminado mi matrimonio, pero no terminaría conmigo. El proceso legal avanzaba más rápido de lo esperado. Valeria, fiel a su palabra, no peleó por nada. Firmó todos los documentos que el abogado Herrera preparó sin objeción. La casa fue puesta en venta y se vendió en solo 3 semanas a una joven pareja que me recordó dolorosamente a Valeria y a mí años atrás. Dividimos el dinero por mitad. Tomé mi parte y compré un departamento moderno en el centro de la ciudad. Un lugar sin recuerdos, sin fantasmas del pasado. En el trabajo me sumergí completamente en mis proyectos. Mi jefe, el señor Alejandro Torres, notó mi dedicación renovada. Me dijo: Martín, sé que has pasado por tiempos difíciles, pero tu trabajo ha sido excepcional estos últimos meses. Estoy considerándote para la posición de director regional. Era una promoción que había querido durante años, pero que nunca había perseguido activamente porque Valeria quería que pasara más tiempo en casa. Irónico, considerando cómo había usado ese tiempo. Acepté la posición cuando me la ofrecieron formalmente. Venía con un aumento sustancial de salario y más responsabilidades. También significaba viajar más, lo cual me pareció perfecto. Necesitaba distancia, nuevas experiencias, nuevas perspectivas. Mi primer viaje fue a Barcelona para una conferencia de la industria. Allí conocí a Elena Flores, una consultora de Madrid que trabajaba en un proyecto similar al mío. No fue amor a primera vista, no fue siquiera atracción inmediata. Fue simplemente una conversación interesante durante un café entre sesiones. Hablamos sobre trabajo, sobre la industria, sobre nuestras ciudades. Ella mencionó casualmente que había pasado por un divorcio hacía 2 años. Le pregunté: ¿cómo lo lograste? Me respondió con una sonrisa triste: un día a la vez, y eventualmente los días buenos comenzaron a superar a los días malos. Intercambiamos números profesionales. Durante las siguientes semanas nos enviamos correos ocasionales sobre trabajo. Luego, esos correos se volvieron más personales. Me contó sobre su exesposo, que la había dejado por una mujer más joven. Yo le conté sobre Valeria y Rodrigo. Había algo liberador en hablar con alguien que entendía el dolor de la traición sin juzgar, sin ofrecer consejos no solicitados. 3 meses después del divorcio final, Elena visitó mi ciudad por trabajo. Cenamos juntos. Fue agradable, fácil, sin presión. No intenté nada más que amistad y ella pareció apreciarlo. Me dijo con franqueza: es refrescante conocer a alguien que no está tratando de llevarme a la cama en la primera cita. Le respondí: yo también pasé por mucho, no estoy listo para nada serio, y no quiero usar a nadie como distracción. Ella asintió: honestidad, me gusta eso. Nos volvimos amigos de verdad. Ella me llamaba cuando tenía un día difícil. Yo le enviaba mensajes cuando necesitaba perspectiva. No había expectativas románticas, solo dos personas que se entendían mutuamente. Fue exactamente lo que necesitaba. Mientras tanto, Valeria intentaba contactarme esporádicamente, mensajes de texto en mi cumpleaños, una llamada en nuestro aniversario de bodas, que habría sido. Yo no respondía. Un día, 6 meses después del divorcio, me la encontré en el supermercado. Lucía diferente, más delgada, con el cabello más corto, vestida de una manera que nunca había usado durante nuestro matrimonio. Me dijo sorprendida: Martín. Le respondí con voz neutral: hola Valeria, ¿cómo estás? Me contó: sobreviviendo. Conseguí un nuevo trabajo. Estoy viviendo con Rosa todavía, ahorrando para mi propio lugar. ¿Y tú? Le dije: bien, me ascendieron a director regional. Me felicitó: siempre supe que lo lograrías. Hubo un silencio incómodo. Me dijo: Martín, yo sigo lamentando todo cada día. Le respondí: lo sé. Y era verdad, podía verlo en sus ojos. Continué: pero eso no cambia nada. Asintió: lo sé.
Suspiró y agregó, solo quería que supieras que Rodrigo y su esposa también se divorciaron. Él intentó contactarme después, pero lo rechacé. No quiero nada con él, no quiero nada con nadie, realmente. Le dije sinceramente, espero que encuentres la paz, Valeria, de verdad lo digo. Y lo decía en serio, ya no estaba enojado. El enojo se había transformado en algo más parecido a la indiferencia. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Tú también, Martín, mereces ser feliz. Nos separamos, y cada uno siguió su camino en el supermercado. No miré atrás. Esa noche Elena me llamó. Me preguntó, ¿cómo estuvo tu día? Le conté. Me encontré con Valeria. Me preguntó, ¿y cómo te sentiste? Le respondí honestamente, nada, no sentí nada, ni enojo, ni dolor, ni nostalgia, solo nada. Me dijo, eso es progreso, significa que estás sanando. Tenía razón, estaba sanando. El proceso de divorcio había sido doloroso, pero necesario. Había aprendido lecciones valiosas sobre confianza, sobre límites, sobre mi propio valor. Ya no era el hombre que había sido antes de la traición. Era alguien más fuerte, más sabio, más cauteloso, pero también más consciente de lo que merecía. Al año de la separación inicial, organicé una pequeña reunión en mi departamento nuevo. Andrés y otros amigos cercanos vinieron. Celebramos mi promoción y, aunque nadie lo dijo en voz alta, celebramos mi liberación de un matrimonio que había estado muerto mucho antes de que yo lo descubriera. Elena voló desde Madrid para la ocasión. Me dijo cuando le agradecí por venir. No me lo perdería. Durante la fiesta, Andrés me llevó aparte. Me dijo, te ves diferente, hermano, más ligero. Le admití, me siento diferente, como si finalmente pudiera respirar de nuevo. Me preguntó con una sonrisa conocedora, ¿y Elena? ¿Solo son amigos? Le respondí, seguro. Insistió, amigos que se miran de esa manera. No había notado que la mirara de alguna manera particular, pero Andrés había tocado un nervio. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron excepto Elena, nos sentamos en mi balcón con una copa de vino. Me preguntó, ¿puedo preguntarte algo personal? Le dije, adelante. Me preguntó, ¿crees que alguna vez podrás volver a confiar completamente en alguien? La pregunta me golpeó más fuerte de lo esperado. Le respondí honestamente, no lo sé. Una parte de mí quiere creer que sí, que Valeria fue la excepción, no la regla. Pero otra parte, completó, tiene miedo. Asentí, sí, me admitió. Yo también, pero he estado pensando mucho sobre esto. Si dejamos que nuestras experiencias pasadas dicten completamente nuestro futuro, entonces nuestros exes ganan, o no ganan porque nos roban la posibilidad de ser felices de nuevo. La miré realmente, quizás por primera vez. Elena era hermosa, inteligente, amable, y tenía razón. Le pregunté, ¿estás diciendo que deberíamos arriesgarnos de nuevo? Me respondió, estoy diciendo que eventualmente tendremos que decidir si vale la pena arriesgarse. No necesariamente ahora, no necesariamente pronto, pero algún día. Esa conversación quedó flotando entre nosotros durante los siguientes meses. Nuestra amistad continuó profundizándose con cada llamada telefónica, cada mensaje de texto, cada visita ocasional. No había prisa. Ambos estábamos sanando a nuestro propio ritmo. 1 año y medio después del descubrimiento de la infidelidad, recibí una invitación de boda. Era de Daniela, la prima de Valeria. Inicialmente iban a rechazarla, pero Andrés me convenció de ir. Me dijo, no puedes evitar a toda la familia de Valeria para siempre. Además, Daniela siempre fue buena contigo. Tenía razón. En la boda vi a Valeria de lejos. Estaba sola, sentada en una mesa en la esquina. Nuestras miradas se cruzaron una vez.
Ella levantó su copa ligeramente en mi dirección, un gesto que interpreté como un saludo y quizás una disculpa silenciosa. Yo asentí brevemente y volteé mi atención hacia la pista de baile, donde Elena, quien había venido conmigo como mi acompañante, esperaba. Le pregunté, ¿lista para bailar? Me respondió con una sonrisa. Siempre. Mientras bailábamos, me di cuenta de que por primera vez en más de un año no estaba pensando en Valeria, en la traición, en el dolor. Estaba simplemente presente en el momento, con alguien que me valoraba, que me respetaba, que entendía mi pasado pero no me definía por él. El divorcio me había destrozado, la infidelidad me había cambiado, pero el engaño no me había destruido. Había sobrevivido. Y más que eso, estaba comenzando a prosperar nuevamente. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. Elena decidió abrir una oficina de consultoría en mi ciudad. Me aseguró, no es solo por ti, es una buena oportunidad de negocio. Aunque ambos sabíamos que yo era parte de la razón, no importaba la razón, tenerla cerca se sentía bien. Correcto. Nuestra relación evolucionó naturalmente de amistad a algo más. No hubo un momento dramático, no hubo declaraciones grandiosas. Simplemente comenzamos a pasar más tiempo juntos, a conocernos más profundamente. Un día, durante una cena tranquila en mi departamento, Elena me preguntó directamente, ¿qué somos nosotros, Martín? La honestidad había sido la base de nuestra relación desde el principio. Le respondí, no lo sé exactamente. Sé que disfruto cada momento contigo. Sé que confío en ti de una manera que pensé que nunca volvería a confiar en nadie. Sé que cuando pienso en el futuro, te veo en él. Me dijo con una sonrisa. Eso suena como una relación para mí. Le respondí devolviéndole la sonrisa. Supongo que sí. ¿Estás lista para eso? ¿Con alguien tan dañado como yo? Me dijo. Todos estamos un poco dañados, Martín. La pregunta no es si tienes cicatrices, sino si estás dispuesto a seguir adelante a pesar de ellas. Tenía razón, como siempre. Esa noche nos convertimos oficialmente en pareja. No había fuegos artificiales, no había drama. Solo dos personas que habían sido heridas aprendiendo a confiar de nuevo, juntas. El segundo aniversario del descubrimiento de la infidelidad pasó casi desapercibido. Estaba demasiado ocupado con mi trabajo, con Elena, con construir una nueva vida como para darle mucha importancia a esa fecha. Valeria había dejado de intentar contactarme meses atrás. Según Daniela, había comenzado terapia y estaba trabajando en ella misma. Me alegré por ella genuinamente. Todos merecían una segunda oportunidad de ser mejores. Andrés organizó una cena con amigos cercanos para celebrar mi cumpleaños número 36. Elena estaba allí, por supuesto, ahora integrada completamente en mi círculo social. Durante la cena, Andrés levantó su copa. Dijo, un brindis por Martín, quien nos enseñó que es posible reconstruirse después de ser destruido, que nos mostró que el final de algo puede ser el comienzo de algo mejor. Todos brindaron. Elena apretó mi mano bajo la mesa. Más tarde, en privado, me dijo, ¿sabes qué es lo que más admiro de ti? Le pregunté, ¿qué? Me respondió, que no dejaste que la amargura te consumiera. Hubieras tenido todo el derecho de volverte cínico, de cerrar tu corazón permanentemente, pero elegiste sanar, elegiste crecer. Le respondí mirándola significativamente. Tuve ayuda. Sonrió. Nos ayudamos mutuamente. Así es como funciona. Tenía razón. La traición de Valeria había sido devastadora, pero también había sido, de cierta manera retorcida, un regalo. Me había mostrado mi propia fuerza, me había obligado a confrontar quién era realmente y qué quería de la vida. Me había llevado a Elena, quien me entendía de maneras que Valeria nunca había intentado entender. El dolor había sido real, el engaño había sido imperdonable, pero las lecciones habían sido invaluables. Una noche,
3 años después del divorcio final, Elena y yo estábamos viendo una película en mi departamento. Su cabeza descansaba en mi hombro, completamente relajada, completamente confiada. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de un número que no reconocía. Decía: Martín, soy Valeria. Sé que no tengo derecho a contactarte, pero quería que supieras que me voy a mudar a otra ciudad. Nuevo trabajo, nuevo comienzo. Antes de irme, necesitaba decirte una última vez cuánto lamento haberte lastimado. Fuiste el mejor hombre que conocí y yo fui demasiado estúpida para valorarte. Espero que hayas encontrado la felicidad que mereces. Adiós. Leí el mensaje 2 veces. Luego se lo mostré a Elena. Me preguntó: ¿vas a responder? Lo pensé por un momento. Había tantas cosas que podría decir. Podría decirle que había encontrado la felicidad. Podría desearle suerte. Podría finalmente darle el cierre que ambos necesitábamos. Pero al final decidí no responder. Borré el mensaje y le dije a Elena: no, ya no tiene lugar en mi vida, ni siquiera en los márgenes. Elena asintió comprensivamente. Buen cierre. Le respondí: el mejor cierre. Volví mi atención a la película, a Elena, al presente. El pasado era el pasado, la infidelidad había sucedido, el divorcio había sido doloroso, pero todo eso me había traído aquí, a este momento, con esta mujer, a esta vida que había construido de las ruinas de mi matrimonio fallido. Y mientras Elena se acurrucaba más cerca y la película continuaba, me di cuenta de algo importante. Valeria me había enviado ese mensaje de texto aquella noche. Atascada en el trabajo hasta tarde, mi amor. Te amo. Pero la verdad es que ella estaba atascada, solo que no en el trabajo. Estaba atascada en una mentira, en una traición, en una versión de sí misma que eventualmente la destruiría. Yo había sido liberado de esa trampa, y por eso, de una manera extraña, casi le estaba agradecido. Porque sin ese momento devastador en el restaurante, viendo a mi esposa besar a otro hombre, nunca hubiera encontrado la fuerza para reclamar mi vida. Nunca hubiera conocido a Elena, nunca hubiera descubierto cuánto valía realmente. La traición me había roto, sí, pero también me había hecho más fuerte, más sabio, más capaz de reconocer y apreciar el amor verdadero cuando finalmente lo encontré. Y eso, más que cualquier venganza o confrontación dramática, era la mejor respuesta que podría haberle dado a Valeria. Yo había ganado, no porque ella hubiera perdido, sino porque yo había elegido no perderme a mí mismo en el proceso de perderla a ella. Había elegido sanar, crecer, amar de nuevo, y esa elección había hecho toda la diferencia. 4 años después de aquella noche en el restaurante La Fontana, mi vida era completamente diferente. Era director regional, ganaba el triple de lo que ganaba durante mi matrimonio con Valeria, y estaba en una relación saludable con alguien que me valoraba. El departamento que Bruno había comprado después del divorcio ahora lo compartía con Elena, quien había movido sus cosas oficialmente hacía 6 meses. La propuesta había sido simple, sin mucha fanfarria. Estábamos cenando en casa, algo que hacíamos casi todas las noches, cuando simplemente le pregunté: ¿quieres vivir aquí oficialmente? No solo pasar la mayoría de las noches, sino realmente vivir juntos. Elena había sonreído. Pensé que nunca lo preguntarías. Y así, sin drama, sin grandes gestos románticos, habíamos dado el siguiente paso juntos. Una tarde de sábado, mientras Elena trabajaba en su laptop en la mesa del comedor y yo leía un libro en el sofá, sonó el timbre. No esperábamos a nadie. Abrí la puerta y me sorprendí al encontrar a Daniela parada allí. Le dije: Daniela, qué sorpresa. ¿Está todo bien? Me respondió rápidamente: sí, sí. Lo siento por aparecer sin avisar. ¿Puedo pasar un momento? Elena levantó la vista cuando Daniela entró. Daniela le dijo: tú debes ser Elena. He escuchado mucho sobre ti. Todo bueno, te lo aseguro. Nos sentamos en la sala. Daniela parecía nerviosa, retorciendo sus manos. Me explicó:
Vine porque pensé que debías saber algo sobre Valeria. Mi estómago se tensó ligeramente. Le pregunté, ¿qué tipo de noticias? Me respondió, está bien, físicamente sí, pero se metió en problemas. Grandes problemas. Le pregunté, ¿qué tipo de problemas? Me contó, conoció a alguien en su nueva ciudad, otro hombre casado. Esta vez, cuando la esposa se enteró, no fue tan civilizada como tú. Hubo una confrontación pública en el trabajo de Valeria. La despidieron por conducta inapropiada. Hizo una pausa. Continuó. Está de vuelta aquí, viviendo con su madre, sin trabajo, sin dinero, destrozada. Esperé a sentir algo, satisfacción, quizás, justicia poética, pero solo sentí una leve tristeza por alguien que claramente no había aprendido de sus errores. Le dije honestamente, lamento escuchar eso, pero no sé por qué me cuentas esto. Me explicó, porque ella me pidió que viniera, quiere verte, dice que necesita disculparse apropiadamente, cara a cara. Miré a Elena, quien me observaba cuidadosamente. Le pregunté, ¿qué piensas? Me respondió, no es mi decisión, pero si decides verla, lo entenderé. Volté hacia Daniela y le dije, dile que no, no con crueldad, pero con firmeza. Ese capítulo está cerrado, no hay nada que necesite escuchar de ella que cambie mi vida actual. Espero que encuentre ayuda, que vaya a terapia, que aprenda a no repetir los mismos patrones destructivos. Pero esa ya no es mi responsabilidad ni mi preocupación. Daniela asintió comprensivamente. Se lo diré. Y Martín, para lo que vale, lamento no haber visto las señales antes. Lamento no haberte dicho que sospechaba algo cuando usó mi despedida como coartada. No, le respondí, no es tu culpa. Valeria nos engañó a todos. Ella es muy buena en eso. Después de que Daniela se fue, Elena vino y se sentó a mi lado. Me preguntó, ¿estás bien? Le respondí, sí. Y era verdad, continué. Hace unos años esa noticia me habría afectado más. Habría sentido algo, lo que fuera. Completó, pero ahora tienes perspectiva. Asentí. Exacto, Valeria es quien es. Repite patrones porque no ha hecho el trabajo de cambiarse a sí misma. Eso es triste, pero ya no es mi problema. Elena tomó mi mano y me dijo, ¿sabes? Estoy orgullosa de cómo has manejado todo esto. Desde el principio, incluso cuando estabas destrozado, nunca te volviste vengativo o cruel. Simplemente te protegiste y seguiste adelante. Le respondí apretando su mano. Tuve un buen ejemplo. Tú me mostraste cómo sanar con gracia. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, Elena me hizo una pregunta inesperada. Me preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de haberla dejado tan rápido, de no haber intentado la terapia de parejas o darle una segunda oportunidad? La pregunta me hizo pausar. Le respondí después de pensarlo. No. Una vez leí en algún lugar que cuando alguien te muestra quién es realmente, debes creerles la primera vez. Valeria me mostró que era capaz de mentirme a los ojos durante meses, de planear traiciones elaboradas, de compartir intimidad con otro hombre mientras me decía que me amaba. ¿Para qué darle la oportunidad de hacerlo de nuevo? Concordó Elena. ¿Para qué exactamente? Unos meses después, recibí una carta por correo. Era de Valeria. La dirección del remitente era de una clínica de rehabilitación. La abrí con curiosidad. Comenzaba. Querido Martín, estoy escribiendo esto desde un centro de tratamiento donde finalmente estoy enfrentando mis problemas reales. Mi terapeuta dice que tengo problemas de adicción a la validación externa y patrones de autosabotaje que se remontan a mi infancia. La carta continuaba por varias páginas. Valeria detallaba su terapia, sus revelaciones, sus arrepentimientos. Terminaba con, no espero tu perdón ni tu respuesta. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo el daño que causé. Tú merecías mucho mejor. Espero que lo hayas encontrado.
Con amor y arrepentimiento, Valeria. Leí la carta 2 veces, luego se la di a Elena. Le pregunté, ¿qué hago con esto? Me respondió con una pregunta. ¿Quieres hacer algo con esto? Le dije, parte de mí quiere responder, desearle suerte en su recuperación, pero otra parte siente que incluso eso sería reabrir una puerta que debe permanecer cerrada. Me aconsejó, confía en tu instinto. Guardé la carta en un cajón y nunca la respondí. No por crueldad, sino porque genuinamente no había nada más que decir. Valeria estaba en su propio camino de sanación y yo en el mío. Esos caminos ya no se intersectaban. Y era mejor así. La vida continuó. Mi carrera floreció. Elena y yo hablamos de matrimonio eventualmente, pero ninguno sentía prisa. Habíamos aprendido que el matrimonio no garantizaba nada. Lo que importaba era el compromiso diario de elegirse mutuamente, de ser honestos, de construir algo real juntos. Andrés se casó con una mujer maravillosa llamada Patricia. En su boda, durante su discurso, me mencionó: mi mejor amigo Martín me enseñó que caerse no es el final, es solo una oportunidad para levantarse más fuerte. Todos aplaudieron, pero las palabras resonaron en mí profundamente. 5 años después del descubrimiento de la infidelidad, Elena y yo decidimos casarnos. Fue una ceremonia pequeña, íntima, solo familia cercana y amigos verdaderos. No hubo grandes gastos, no hubo fanfarria, solo dos personas que habían sido heridas antes haciendo la promesa de tratarse mejor de lo que habían sido tratados. En nuestros votos, Elena dijo: prometo nunca darte razones para dudar. Prometo que mi sí siempre será sí y mi no siempre será no. Prometo transparencia, honestidad y respeto, todos los días. Cuando fue mi turno, dije: prometo nunca darte por sentada. Prometo recordar todos los días que elegirte es un privilegio, no un derecho. Prometo crecer contigo, no contra ti. No mencionamos a nuestros exes, no hablamos de traiciones pasadas, solo nos enfocamos en construir un futuro diferente, mejor, más honesto. La recepción fue alegre. Andrés, ahora padre de gemelos, dio un discurso emotivo. Hace 6 años vi a mi mejor amigo en su momento más oscuro. Hoy lo veo en su momento más brillante. Eso es lo que pasa cuando te niegas a dejar que las circunstancias te definan. Durante nuestro primer baile como esposos, Elena me susurró: ¿feliz? Le respondí honestamente, más de lo que pensé que sería posible. Y era verdad. La felicidad que sentía con Elena era diferente a lo que había sentido con Valeria. Era más madura, más consciente, más apreciada, porque sabía lo que era perderla. Un año después de nuestra boda, Elena quedó embarazada. Cuando nos enteramos, ambos lloramos de alegría. Me dijo: vamos a hacerlo diferente. Vamos a criar a este bebé en un hogar lleno de honestidad y respeto. Le respondí: absolutamente. Nuestro hijo, al que nombramos Andrés en honor a mi mejor amigo, nació en una mañana de primavera. Sosteniéndolo en mis brazos en el hospital, sentí una paz profunda. Este pequeño humano nunca conocería la versión rota de mí, solo conocería al padre que había aprendido de sus errores, que valoraba la honestidad por encima de todo, que sabía que el amor verdadero se construye en acciones diarias, no solo en palabras. Elena me miraba con ese bebé en brazos. Me dijo con una sonrisa: te ves bien así. Le respondí: tú también te ves increíble. Me dijo: somos un buen equipo. Concordé: el mejor. 7 años después de aquella noche en el restaurante La Fontana, mi vida era completamente irreconocible de lo que había sido. Tenía una esposa que me respetaba, un hijo hermoso, una carrera exitosa y paz mental. La traición de Valeria había sido el catalizador para todo esto. A veces, en momentos de reflexión, me preguntaba qué habría pasado si nunca hubiera descubierto su infidelidad.
Habríamos seguido en ese matrimonio tóxico, fingiendo felicidad mientras ella continuaba con sus engaños. Probablemente, y yo habría perdido años de mi vida en una mentira. En ese sentido, descubrir la verdad, aunque doloroso, había sido una bendición disfrazada. Me había liberado para encontrar lo que realmente merecía. Un día, mientras paseaba con Andrés hijo en el parque cerca de nuestra casa, vi a alguien que parecía Valeria a la distancia. Era ella, caminando sola, mirando su teléfono. No me vio. Tuve la oportunidad de evitarla completamente, de simplemente seguir mi camino. Pero algo me detuvo. Quizás era curiosidad. Quizás era la necesidad de demostrarme a mí mismo que realmente había superado todo. Me acerqué, le dije, Valeria. Levantó la vista sorprendida. Por un momento, el pánico cruzó su rostro. Luego se suavizó en algo parecido a resignación. Me dijo, Martín, hola. Lucía diferente, más delgada, con el cabello gris asomando en sus raíces, líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Le pregunté, ¿cómo estás? Me respondió, sobreviviendo. Escuché que te casaste de nuevo. Felicidades. Le agradecí. Gracias. ¿Y tú? Me dijo, sola. Después de todo, decidí que era mejor así. Estoy en terapia todavía, trabajando en mí misma. Su mirada cayó sobre Andrés, hijo, en el cochecito. Me preguntó, ¿es tu hijo? Le respondí, sí, Andrés, tiene 8 meses. Algo parecido al dolor cruzó el rostro de Valeria. Me dijo, es hermoso. Parece que finalmente encontraste todo lo que siempre quisiste. Le corregí gentilmente. Encontré lo que merecía. Hay una diferencia. Valeria asintió. Lo sé, ahora lo sé. Demasiado tarde, pero lo sé. Hubo un momento de silencio incómodo. Comenzó a decir, Martín, yo... La interrumpí suavemente pero con firmeza. No necesitas disculparte de nuevo, ya lo hiciste, y yo ya seguí adelante. Espero que encuentres paz, Valeria, de verdad lo espero, pero mi paz ya no puede incluirte, ni siquiera en los márgenes. Ella parpadeó rápidamente conteniendo lágrimas. Lo entiendo, cuídate, Martín. Le respondí, tú también. Nos separamos y cada uno siguió su camino. Esa vez, cuando me alejé, no sentí nada, excepto quizás una leve tristeza por lo que pudo haber sido si ella hubiera sido diferente, si yo hubiera sido diferente, si las circunstancias hubieran sido diferentes. Pero esos sí ya no tenían poder sobre mí. Esa noche le conté a Elena sobre el encuentro. Me preguntó, ¿cómo te sentiste? Le respondí honestamente, libre. Por primera vez, verla no me causó ninguna emoción fuerte, ni enojo, ni dolor, ni nostalgia, solo neutralidad. Me dijo, eso es sanación completa, cuando puedes encontrarte con tu pasado y sentir neutralidad en lugar de dolor. Tenía razón. Había sanado completamente. La traición ya no me definía. El divorcio ya no era la historia central de mi vida. Eran simplemente cosas que habían pasado, que me habían cambiado, pero que ya no me controlaban. Los años continuaron pasando. Andrés hijo creció. Elena y yo tuvimos una hija a la que nombramos Sofía. Mi carrera alcanzó nuevas alturas. Nos mudamos a una casa más grande con un jardín donde los niños podían jugar. Construimos una vida llena de pequeñas alegrías cotidianas, risas, amor genuino. Un día, 10 años después del descubrimiento inicial de la infidelidad, Andrés hijo me preguntó sobre mi primer matrimonio. Tenía 9 años y había escuchado a alguien mencionarlo. Me preguntó, Papá, ¿es verdad que estuviste casado antes de mamá? No iba a mentirle. Le respondí, sí, hijo, estuve casado antes. Me preguntó, ¿qué pasó? Le expliqué, no funcionó. A veces las personas cambian, o descubres que no eran quienes pensabas que eran. Me preguntó,
¿Estás triste por eso? Miré a mi hijo, sus ojos inocentes, llenos de curiosidad genuina. Le respondí, no, porque si ese matrimonio no hubiera terminado, nunca habría conocido a tu mamá, y nunca te habría tenido a ti o a tu hermana. Así que no, no estoy triste. Estoy agradecido por cómo resultaron las cosas. Andrés hijo pareció satisfecho con esa respuesta. Más tarde, Elena me encontró en nuestro dormitorio. Me dijo, escuché tu conversación con Andrés. Le pregunté, ¿dije algo incorrecto? Me respondió, dijiste algo perfecto. Reflexionó, porque es verdad. Todo lo malo que nos pasó antes nos llevó a este momento, y este momento es bastante perfecto. Me besó suavemente, me dijo, te amo, Martín García. Le respondí, yo también te amo, Elena García. Y en ese momento, sosteniendo a mi esposa en nuestro hogar lleno de amor y risas de niños, me di cuenta de que había ganado. No porque Valeria hubiera perdido, aunque aparentemente lo había hecho. No porque hubiera obtenido algún tipo de venganza satisfactoria. Había ganado porque había neta elegido no dejar que su traición me destruyera. Había elegido sanar, crecer, amar de nuevo. Había elegido construir algo hermoso de las cenizas de algo roto. La infidelidad me había destrozado. El divorcio me había cambiado. Pero el proceso de reconstrucción me había hecho más fuerte, más sabio, más capaz de apreciar el amor verdadero cuando finalmente lo encontré. Y esa, más que cualquier otra cosa, era la verdadera victoria. No sobre Valeria, sino sobre las circunstancias que pudieron haberme roto permanentemente, pero que en su lugar me forjaron en alguien mejor. Hoy miro hacia atrás sin arrepentimientos. Esa noche en el restaurante donde vi a mi esposa besando a otro hombre fue sin duda uno de los momentos más dolorosos de mi vida, pero también fue el comienzo de mi verdadera vida, la vida que merecía, la vida que nunca habría tenido si hubiera seguido en esa mentira cómoda. He perdonado a Valeria, no en el sentido tradicional. No hemos tenido una reconciliación dramática o un momento de cierre cinematográfico, pero he soltado el enojo, he liberado el resentimiento, no porque ella lo merezca, sino porque yo lo merecía. Merecía vivir libre de esa carga. ¿Alguna vez confiaré ciegamente de nuevo? Probablemente no. La experiencia me enseñó que la confianza ciega es peligrosa. Pero aprendí que la confianza ganada, mantenida a través de acciones consistentes, es algo hermoso y valioso. Con Elena no tengo confianza ciega, tengo confianza informada, construida día a día a través de su honestidad, su transparencia, su integridad. Y esa es una confianza mucho más fuerte que cualquier cosa que tuve con Valeria. Así que, ¿qué aprendí de todo esto? Aprendí que la traición duele, pero no mata. Aprendí que el divorcio es doloroso, pero a veces necesario. Aprendí que el amor verdadero existe, pero requiere dos personas comprometidas con la honestidad y el respeto mutuo. Aprendí que puedes reconstruirte después de ser destruido, que puedes confiar de nuevo después de ser traicionado, que puedes amar de nuevo después de ser engañado. Solo tienes que estar dispuesto a hacer el trabajo, a sanar apropiadamente, a no llevar el veneno del pasado al futuro. Y aprendí que a veces lo peor que te pasa resulta ser lo mejor que te pudo haber pasado, solo que necesitas tiempo y perspectiva para verlo. Mi esposa me escribió, atascada en el trabajo, te amo. Pero yo estaba a 2 mesas viéndola besar a otro hombre. Esa fue la noche que mi vieja vida murió, pero también fue la noche que comenzó mi nueva vida. Y por eso, de una manera extraña que tomó años entender, casi puedo decir, gracias Valeria, gracias por mostrarme quién eras realmente, gracias por liberarme para encontrar algo mejor, gracias por el dolor que me hizo más fuerte. No te perdono, pero tampoco te odio. Simplemente has dejado de importar. 10 años. Ha pasado una década completa desde aquella noche en el restaurante La Fontana.
Una década desde que vi a Valeria besar a Rodrigo y sentí mi mundo colapsar. 10 años que me parecen simultáneamente una eternidad y un parpadeo. Estoy sentado en el jardín de nuestra casa, viendo a Can, Andrés hijo y Sofía jugar con el perro que adoptamos el año pasado. Elena está dentro, preparando la cena. Es un domingo normal, ordinario, perfecto en su simplicidad. Andrés tiene 11 años ahora. Es un niño brillante, curioso, lleno de energía. Le encanta el fútbol y las matemáticas, una combinación que siempre me hace sonreír. Sofía tiene 6 años y es el vivo retrato de su madre. Inteligente, compasiva, con una risa que ilumina cualquier habitación. Ninguno de ellos conoce realmente la historia completa de mi primer matrimonio. Saben que existió, saben que terminó, pero no conocen los detalles de la traición y el engaño. Algún día, cuando sean mayores, quizás les cuente más, pero por ahora están protegidos de esa oscuridad. Elena sale al jardín con 2 vasos de limonada. Me dice sentándose a mi lado, pensando en voz alta otra vez. Me conoce tan bien que puede leer mi mente. Le respondo tomando el vaso que me ofrece, solo reflexionando. Me pregunta, ¿sobre qué? Le digo, sobre cómo llegamos aquí, sobre todo el camino desde aquella noche hasta este momento. Elena toma mi mano. Ha sido un buen camino, a pesar de los comienzos difíciles. Concuerdo, el mejor camino. Estos son los momentos que importan, no los grandes gestos dramáticos, no las venganzas satisfactorias, no los cierres cinematográficos, solo estos momentos ordinarios de familia, de amor, de vida construida sobre bases sólidas de honestidad y respeto mutuo. La traición puede destruirte, pero también puede ser el punto de partida para reconstruirte como una mejor versión de ti mismo. El verdadero poder no está en la venganza, está en elegir sanar, crecer y amar de nuevo. Porque al final, la mejor respuesta que puedes darle a quien te traicionó es vivir una vida plena y feliz sin ellos. No dejes que el dolor del pasado te robe la posibilidad de un futuro mejor. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar sobre el amor, la confianza y las segundas oportunidades, déjame un comentario contándome tu opinión. ¿Crees que hice bien en no perdonarla? ¿Tú hubieras actuado diferente? Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y dale like a este video para que más personas puedan escuchar esta historia.